buenas tardes. Les saluda una servidora, la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, encargada de las unidades de atención psicosocial en las diferentes divisiones académicas. Y el día de hoy estoy muy contenta de estar con ustedes en esta última transmisión, pero del mes de junio, porque la próxima semana iniciamos con julio, en su programa Un Espacio Contigo. Para las actividades de hoy nos acompaña la directora de programas estudiantiles, la maestra Perla Karina López Ruiz. Bienvenida, maestra, y le cedo la palabra. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a todos, estimados estudiantes, profesores, invitados. Gracias por nuevamente compartir con nosotros ese espacio que ha sido diseñado para ustedes. El día de hoy tenemos una excelente conferencia a cargo de un invitado especial, el doctor Camilo Ramírez. Muchísimas gracias, doctor Camilo. En nombre de la Universidad Juárez, de la Secretaría de Servicios Académicos y de la Dirección de Programas Estudiantiles, le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias por concedernos su tiempo, sus conocimientos, su espacio, y queremos reiterarle que este espacio es para usted. Sea bienvenido a nuestra institución. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Para continuar, quisiera comentarles, chicos, que como bien comentaba Gaby, este espacio continuará todos los viernes, como cada uno de estos meses que hemos tenido, y también queremos invitarle los días martes, estamos también realizando una actividad, y por supuesto, recuerden que tenemos a su disposición los servicios del consultorio. Por favor, contáctenos. Estos espacios son para ustedes y por ustedes. Gracias. Buenos días. Gracias, maestra, por su participación. Bueno, aprovecho la ocasión para agradecer el apoyo de la secretaria de Servicios Académicos, la doctora Dora María Frías Márquez, quien estaba muy emocionada por acompañarnos el día de hoy, pero por cuestiones de agenda no pudo estar con nosotros. Saludos, doctora, y le esperamos en los siguientes eventos. Bueno, ya hizo la presentación inicial la maestra Perla, pero quiero presentarles nuevamente a nuestro invitado especial y ponente de esta tarde, el doctor Camilo Ramírez Garza, a quien agradezco su participación en el evento y su disposición para compartir su gran experiencia, que más adelante se las voy a compartir, y que nos visita en nuestro estado a través de la plataforma de Teams. Bienvenido, doctor Camilo Ramírez Garza. Él nos estará hablando el día de hoy de un tema súper interesante, la vida en tiempos del coronavirus y el distanciamiento social. También me acompañan, como cada tarde, el equipo de trabajo de cada una de las unidades de atención psicosocial de las diferentes divisiones académicas. La psicóloga Zaira K. Domínguez, responsable de la unidad de atención psicosocial de la División Académica de Ciencias Agropecuarias. Muchas gracias, psicóloga. Buenos días a todos y a todas. Disfruten la charla. Gracias. La psicóloga Sara Patricia Gordillo Sánchez, responsable de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Básicas y de Ciencias y Tecnologías de la Información. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. El psicólogo Freddy Orueta Arias, responsable de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Biológicas. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Esperamos que disfruten esta plática. Saludos. La psicóloga Virginia Ricardes de la Cruz, responsable de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias de la Salud. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Disfruten la plática. El psicólogo Daniel Sánchez Cruz, responsable de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que disfruten esta bonita charla. La psicóloga Isaí Herrera Campos, responsable de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Educación y Artes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas.
El psicólogo David de los Santos de Dios, responsable de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica de Ingeniería y Arquitectura. Muy buenas tardes, les mando muchos saludos y espero que disfruten la charla. El psicólogo Julián Sánchez Salcía, responsable de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Y la psicóloga Gloria Guadalupe Rodríguez Chan, responsable de la Unidad de Atención Psicosocial de la División Multidisciplinaria. Bueno, creo que tuvo ahí una pequeña falla de transmisión. Para que conozcan más al doctor Camilo Ramírez Garza, les comparto que es psicoanalista, psicólogo clínico, profesor en la Facultad de Psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León en pregrado y posgrado, profesor del doctorado en Artes y Humanidades en el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de Monterrey, consultor en escuelas, universidades y empresas. Ha impartido también clases en universidades como Unitec, Universidad del Valle de México y el Tecnológico de Monterrey. Ha impartido cursos y conferencias dentro y fuera de México. Es miembro y fundador de Aspira, un programa clínico social de atención a las personas afectadas por la violencia, la extensión y el secuestro. Director fundador del programa de consultoría psicológica. También ha cursado estudios en psicología en la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialidad en psicoterapia, maestría en psicología clínica y un doctorado en Artes y Humanidades en el Centro de Investigación en Ciencias, Artes y Humanidades de Monterrey. Sus líneas de trabajo clínico e investigación comprenden la violencia social, violencia en las escuelas, formación docente para el siglo XXI, así como la atención a los nuevos malestares y síntomas de la vida actual, tales como violencia de género, estrés, ansiedad, neodepresiones, anorexia, bulimia, por mencionar algunos. Bienvenido, doctor Camilo. Recuerden, para iniciar la conferencia del día de hoy, tendremos una sección de preguntas y respuestas, así que agradeceremos su participación por medio del chat. Para dar inicio a la ponencia, están silenciados los micrófonos de todas y todos para poder escuchar con mayor claridad. Les pedimos estar pendientes de su cámara que esté apagada durante la transmisión para que esto no afecte la transmisión. Les comento que el chat estará abierto por si quieren también escribir su pregunta y al final será respondida. Es importante registrarse en el link de asistencia para la elaboración de sus constancias. Este aparecerá por medio del chat 10 minutos antes de terminar la plática de hoy y se cierra a partir de la 1 de la tarde en punto. Sin más detalle, cedo la palabra al doctor Camilo Ramírez Garza. Bienvenido, doctor, y gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a todos por esta invitación. Un placer estar aquí con ustedes y de alguna manera también bienvenidos a este espacio virtual que nos conecta. Voy a entrar directamente en la materia que nos toca el día de hoy. Primeramente voy a hablar del título y, dada la brevedad de la presentación, comentaré los 3 grandes puntos de los cuales voy a tratar. El título le pusimos, propuse yo la vida en tiempos del coronavirus y el distanciamiento social como una forma de nosotros poder pensar desde otros lugares, poder hacer nuestra misma existencia, esta experiencia inédita, nueva que estamos viviendo planetariamente, localmente, en todo el mundo, y que nosotros podamos pensar lo que está pasando, los efectos que hay en nuestra vida cotidiana, en el trabajo, la familia, etcétera, etcétera, y en función de eso, localizar algunas respuestas que nos pueden servir. En ese sentido, esta misma conferencia está dentro de la misma, vale la redundancia, experiencia del coronavirus. Si no existiera esto, quizás estaríamos dialogando personalmente ustedes y yo,
y gracias a esta experiencia se abre la participación virtual a distancia y bueno, de alguna manera ya en sí el acto mismo de la conferencia ya tiene los elementos de esto que estamos viviendo. Voy a estar, digamos, pasando de compartir la pantalla de la presentación. Es una sola diapositiva muy sencilla, pero para que no esté la presentación todo el tiempo, voy a estar alternando la cámara con la presentación, digamos, para no aburrirlos tanto de la sola presentación o de la sola imagen del ponente. Muy bien. Seguramente nos encontraremos con alguna situación técnica, como es el caso. Me veo aquí un poco vamos a ver. Okay. Una contingencia universal. Una contingencia es un acto sorpresivo. Nadie nos esperábamos esta situación de China para el mundo, en una ciudad llamada Wuhan, que para muchos empezó a ser un nombre ya muy conocido. En noviembre, diciembre, empieza del año pasado esta cuestión del virus del COVID-2, SARS-CoV-2, que da la enfermedad de COVID-19, o también el coronavirus, precisamente por la característica estructural. Estas cosas que han estado circulando en los medios de comunicación, que nosotros ya sabemos y no lo vamos a tocar. La primera cuestión es que hay un impacto en la seguridad de la existencia. Nuestra vida se pone en riesgo, hay un enemigo invisible, esto causa terror, precisamente porque nuestro objeto no está bien localizado, no sabemos cómo ni cuándo puede atacar. Se empieza a descifrar algunas de las características del virus, que es un virus que puede tener una carga viral más elevada, eso eleva la velocidad de contagio, se establecen las edades, los perfiles más vulnerables, y en fin, digamos, es un virus que marca o que nos evidencia de manera así más patente, más palpable, la globalización. Rápidamente el virus está por todas partes y la Organización Mundial de la Salud declara estado de pandemia. Yo señalo dos elementos importantes. Uno es que nuestros hábitos, nuestra rutina, nuestros planes se cambian. Todos nosotros en este momento podríamos pensar, repasar rápidamente cuáles fueron los planes de trabajo, de salidas, de vacaciones. Inclusive yo estaba próximo a estar allá con ustedes en Villahermosa para impartir un seminario sobre psicoanálisis de pareja que finalmente, bueno, quedó afectado, digamos, por esta cuestión de la pandemia del coronavirus, que yo espero en algún momento poderlo retomar. Se pierde el sentido que estaba localizado en estas situaciones de los hábitos, de los planes, de la rutina. Y otro elemento importante es que el semejante y el espacio abierto se convierten rápidamente en algo peligroso, en una amenaza. Los gobiernos cierran fronteras, cierran espacios aéreos y nos solicitan que nosotros nos confinemos en casa, tratando de, como se decía coloquialmente, salvar el semestre, salvar el año escolar. Rápidamente las empresas, los lugares de trabajo establecen medidas para trabajar en casa, lo que se dice con el anglicismo del home office. En fin, la vida de un día a otro, de una semana a otra, se trastoca planetariamente y a cada entidad federativa en nuestro país se van viendo los efectos. Entonces, ese elemento de el cambio de los hábitos, el cambio de los planes y el sentido de nuestra existencia que se deposita en ello, el espacio abierto se vuelve peligroso y el contacto con el otro. De pronto el semejante se vuelve peligroso no solo porque pueda hacerme daño, si bien siempre el contacto con el otro, como diría Sigmund Freud, el malestar de la cultura,
siempre me plantea una posibilidad ambivalente, donde el otro puede ser mi amigo, mi enemigo, alguien que me cuide, alguien que me afecte. En este caso, el otro se vuelve peligroso simple y sencillamente por su dimensión biológica. El otro, yo mismo, podemos ser portadores del virus. El hecho de que sea una entidad invisible hace que inclusive mucha gente pueda negar la existencia del virus, con lo cual se vuelve más peligroso para las personas, o digamos quedar totalmente petrificado en la cuestión de los posibles efectos del fatalismo. Esta contingencia planetaria produce ciertos efectos. Vamos a destacar algunos. De pronto, las familias, las parejas tienen que convivir 7/24 con los miembros de la familia o las personas con las que estén cohabitando. Se pasa más tiempo juntos, la tensión puede elevarse. Simplemente el ocupar un espacio, un mismo espacio físico, tanto tiempo, el uso de las computadoras, el uso de internet, los sonidos, el roce se vuelve un poco más intenso. De tal forma que si personalmente, familiarmente, o la pareja tenía asuntos pendientes, esto se intensifica. Alguien podrá plantear, bueno, quizás en una casa más grande las cosas se vivan diferente. Hay un aumento de la violencia intrafamiliar, hay un aumento de la tensión dentro de la misma familia, que esto inclusive no depende tanto del tamaño de las viviendas. Lo que pasa es que a la vivienda más pequeña, digamos, estos elementos se intensifican un poco más. Viviendas más grandes, casas más grandes, puede haber un poco más espacio para circular, mas sin embargo la tensión y el aburrimiento y el fastidio también se presentan. El cuerpo presenta efectos. Muchas de nuestras funciones fisiológicas mentales dependen del sol, dependen de la presencia de ciclos sueño-vigilia, de ciclos de luz y oscuridad. Por lo tanto, asuntos digestivos, es común que las personas tengan insomnio, se empiezan a dormir un poco más tarde, se levanten más tarde. Si el sentido estaba localizado en la rutina, en todas esas actividades, inclusive nosotros podemos trazar en un papel el mapa o el movimiento que teníamos en un día o en una semana, y ahora ese movimiento, como lo comentábamos en un trabajo que le llamamos casa en amplificación, digamos, el mismo espacio deviene a la vez el mismo espacio, pero no. El comedor es comedor y al mismo tiempo es espacio de conferencia. El cuarto es el cuarto, pero también es el consultorio del psicólogo o el consultorio del médico. En fin, se tiene que diversificar el uso de espacios. Y esto, obviamente, al no haber, digamos, posibilidad de expresión fuera de casa, esos afectos y esas tensiones se viven hacia adentro. Desaparece el mundo como nosotros lo vivíamos. Después de una semana, después de varias semanas, después de meses, hay una sensación de sinsentido en muchas personas, hay una sensación inclusive de pérdida, de duelo. Hay quien le interesa estar informado, hay quien, por ejemplo, este tipo de conferencias que se empiezan a presentar, donde se habla del coronavirus, de los efectos. Para muchas personas puede ser muy interesante estar escuchando a alguien que va a hablar de lo que estamos viviendo o que va a ofrecer alguna posibilidad, pero también habrá sujetos que digan, yo lo menos que escuche, que lea cosas del coronavirus, yo estoy en el contexto o en la actividad de ver mi serie favorita, mis videos, de hacer maratones del Señor de los Anillos, por mencionar películas muy largas, precisamente para intentar soportar la situación, pasar el paso, pasar el momento y dar algún sentido nuevo. El trabajo, la escuela, las diversiones se transforman. Todas esas actividades se transforman y de alguna manera
Al transformarse todas esas actividades, el sentido que estaba localizado en ellas se pierde, produciéndose un vacío. Algo que yo destaco de esta experiencia es que el coronavirus, planetariamente hablando y localmente, logró que nosotros experimentáramos en carne propia algo que siempre está ahí, que nuestra vida funciona en instantes presentes. Si ustedes y yo hacemos la reflexión sobre el pasado y sobre el futuro, hoy es incierto. No es que ahora el futuro y el pasado se convirtieron en incierto, siempre son inciertos, siempre es algo que ya pasó y algo que todavía no existe. Más sin embargo, si nuestra rutina y nuestros hábitos siguen siendo los mismos, no sentimos un ataque a la seguridad más elemental. Y el coronavirus ha hecho que se afecte la seguridad fundamental en términos biológicos y por otro lado también la seguridad económica. Con esos dos referentes, el sujeto queda más libre para darse cuenta que las decisiones y las acciones que hace en el presente hoy pueden servir, mañana no, porque la realidad está constantemente cambiando. Inclusive los mismos gobiernos internacionales, nuestro mismo país, las medidas pueden ir variando o los picos de epidemia pueden irse moviendo, precisamente porque estamos ante un virus que todavía se está intentando traducir, todavía se está intentando conocer, precisamente para que se desarrolle una vacuna o un tratamiento más eficaz. Este vacío en el sujeto siempre ha existido. ¿El vacío en qué sentido? Decía Jean-Paul Sartre, la existencia precede a la esencia. Los animales tienen esencia y se comportan en función de esa esencia, de sus marcadores instintivos biológicos en su comportamiento. Los seres humanos carecemos de esa esencia de tal forma que hay un vacío que empieza a construir una serie de referentes para nosotros existir. Por decirlo de manera rápida, los mitos, la religión, la ciencia, la tecnología son constitutivos y constituyentes del humano. Nuestra ropa fundamental es el lenguaje, nuestra ropa fundamental es la cultura. De ahí que Freud planteara que bueno, la psicología individual es un reflejo de la psicología social y no existe una sin la otra. De tal forma que empiezan a aparecer nuevas situaciones o nuevos malestares o agravamiento de los pasados o inclusive mejoría en función de este cambio internacional. Este vacío en los referentes nos plantea para muchos sujetos una situación de confrontación, de trauma, de angustia. Las palabras, las imágenes, las actividades con las que nosotros convivíamos ya no funcionan y nosotros podemos responder de diversas formas. Aquí en la presentación yo hablo de esta contingencia universal que pudiéramos resumir en es un trauma universal, es un golpe a los referentes globales de seguridad económica, a las características de las políticas en salud pública, a qué tanto está equipado un hospital o una sociedad, qué tantos recursos humanos y materiales existen en los hospitales para hacer frente a esto, el desabasto de insumos, el aumento en los costos de los insumos, a partir de que hay más demanda y hay una situación vertiginosa, difícil, caótica, y esto produce malestar en la mente y en los cuerpos. Ante estos malestares podemos nosotros tener respuestas comunes, respuestas genéricas. ¿Cuáles son las respuestas comunes y genéricas? Pudiéramos mencionar algunas. Una de ellas es la queja. Cuando hay una situación donde se pierde un referente, la queja y el enojo funcionan como un dispositivo donde yo rápidamente voy a intentar convertir mi angustia, la angustia ante el vacío, la angustia ante que el pasado ya no funciona, ya, digamos, situaciones que me funcionaron en otra época, en esta situación como es nueva, no funcionan tanto,
y el futuro sigue siendo incierto. En este contexto, el enojo y la queja funcionarían como una especie de catalizador, una forma de, en lugar de soportar la angustia, lo que yo voy a hacer es quejarme de algo, de alguien, porque en esa operación yo le paso al otro la responsabilidad de lo que yo estoy viviendo. Y ahí, desde el círculo más inmediato, la familia, la pareja, los papás, los hijos, el gobierno, las autoridades, etc., sintiendo que entonces mi situación difícil es producida porque alguien más hizo algo inadecuado. Y si esa persona hubiera hecho tal o cual cosa, yo no estaría viviendo esto. La función de la queja, como una posición, digamos, irresponsable ante la existencia, sería poder depositar en alguien más la responsabilidad de algo. Esto no quiere decir que no existan. Tenemos que diferenciar las demandas legítimas de justicia o las demandas legítimas de que alguien que es responsable de algo cumpla con esa función. Aquí estamos hablando de la queja o el quejoso en el sentido de yo voy a deshacerme de mi participación personal, me voy a volver pasivo y simplemente la operación de pasarle a alguien más, como decimos coloquialmente, la papa caliente o la bolita, para que precisamente esa persona sea la que me tenga que dar todas las garantías. Entonces, ante la pandemia, una respuesta genérica, una respuesta común, es la queja y el enojo. Por lo tanto, si se eleva la angustia o se eleva la situación de incertidumbre, se tiene que elevar la queja, se tiene que elevar el enojo. Digamos, es una relación directamente proporcional. A más angustia, a más miedo, se eleva, digamos, la queja y el enojo como una forma de procesar esto. Otra respuesta común tiene que ver con el fatalismo. Asumir que este es el inicio del fin, asumir que finalmente ahora sí va a ser el fin del mundo. Los fatalistas creen, o ilusoriamente lo sepan o no, en la cuestión de que si yo puedo pensar en el peor escenario o pienso que esto es el principio del fin, de alguna manera yo me estaría inmunizando de tener que sufrirlo. Una especie de extremo, pensar lo peor para prepararse para lo peor y será lo peor. Solo que en esta cuestión yo pierdo potencia, tanto en la queja del enojo como en el fatalismo. Yo corro el riesgo de con mi misma queja, mi mismo enojo y el mismo fatalismo aumentar el sufrimiento para mi propio cuerpo y para mi propia mente. Otro de los elementos de las respuestas comunes tiene que ver con la tristeza. No una tristeza en el sentido de yo estoy viviendo algo y hay cierta experiencia en mi vida que me hace sentir triste, me hace llorar, me hace lamentarme, es algo que implica un proceso, un trabajo de duelo, de poder convivir con la ausencia de alguien o algo. Pensemos en todas las personas que también el coronavirus ha planteado una nueva forma o ha inaugurado una nueva forma de despedirse, una nueva forma de acompañar a nuestros familiares y amigos en el hospital, a la distancia, a través de los dispositivos de las cámaras, como estamos nosotros utilizándolos. Y entonces, en ese sentido, eso producirá una sensación singular para cada persona que puede ser la tristeza. En este caso, nos estamos refiriendo a la respuesta ante el vacío en un regodeo o en un uso, digamos, cómodo de la tristeza, en el sentido de, una vez más, yo coloco en alguien la causa de mi tristeza, por lo tanto, yo no soy responsable de esto que siento. Las respuestas comunes, uno de los malestares sería que aumentan para la persona que las utiliza la tensión. La queja y el enojo van en aumento, el fatalismo y la tristeza aumentan, porque el ser humano necesita adaptarse. Es como si necesito que mi cuerpo y mi mente se alineen o se pongan en la misma sintonía de mi queja. La queja, por ejemplo, que se promueve hacia
clase política, hacia los maestros, hacia diferentes personas, digamos, en una forma de descargar toda la atención, permitiría una especie de válvula de escape. Solo que estas respuestas comunes no son generativas y de alguna manera generan mucha dependencia. ¿Por qué? Porque las respuestas comunes, genéricas, enojo, tristeza, queja y desesperación, lo que hacen es que yo pueda precisamente vincularme con el otro en una posición de idealización. Es decir, el quejoso siempre ubica en el origen de su queja a alguien que tiene toda la potestad, la fuerza de hacerle salirse de sus casillas, de mojarse. Digamos, la explicación o una especie de hipótesis que nos podemos plantear es que estas quejas o estas respuestas comunes lo que hacen es intentar deshacernos de nuestra propia responsabilidad, de la responsabilidad de ser libres. De la libertad no podemos huir, inclusive si nosotros decimos renuncio a ser libre y renuncio a yo tomar mis decisiones por alguien más, sigue siendo un acto de libertad donde yo cedo el control para alguien más. Entonces estas respuestas comunes podríamos decir que están en la base de muchos de los malestares que mucha gente está viviendo en estos momentos. Tenemos las respuestas creativas. Las respuestas creativas no existen per se, sino requieren inventarse. Las respuestas comunes ya existen, ya circulan en el ámbito social. Ustedes pueden ahorita pensar en diferentes personas que se alinean más a la queja, al enojo, al fatalismo, a la tristeza. También hay otra respuesta común que es no pasa nada, yo vivo como si esto no existe, esto es una invención, lo que pasa es que hay que sonreír y que nadie nos quite la sonrisa, y, en fin, una serie de cosas que pensarían como una existencia esquizofrénica donde se separa a la persona del contexto y hace como si no estuviera viviendo nada de eso. Las respuestas creativas son singulares, no existen per se, no existen en sí mismas, sino es algo que cada quien tiene que inventar. Nuestra existencia, como decíamos, la cita de Sartre precede a nuestra esencia. Nosotros tenemos que inventar de alguna manera la forma singular en la que deseamos y queremos habitar en este mundo, no solo ahora, sino siempre. Las respuestas creativas se inventan a cada momento. ¿Sí? No es una respuesta que yo, en ese sentido, no es algo que yo invento y luego hago de eso una burocracia. O yo invento una respuesta creativa de cómo estar en el día a día. Un ejemplo podría ser que alguien diga, bueno, yo me dejo llevar en este momento o en este día a partir de este interés que surgió en mí. De pronto veo un video, de pronto puedo hacer algo de ejercicio, platico con alguien, en fin. El sujeto va decidiendo en cada momento, va redireccionando las respuestas que va a tener. No son las respuestas creativas moralistas, no parten de algo que también está muy en la actualidad, del deber ser. Hay una persecución de alguna manera que se puede vestir de desarrollo humano si no sales de la cuarentena con 50 libros leídos y un proyecto y otro idioma, entonces ¿qué hiciste? No sirves para nada. Es decir, hay una persecución de cómo el sujeto tendría que estar en la cuarentena y lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer y comer saludable y estar así y estar así. Afortunadamente, en el campo del humor, de la comedia, también hay una serie de situaciones donde cuestionan esa situación y se cae por los suelos, ¿no? Como decir, los argumentos de que los videojuegos o ver la televisión afectan a las personas en el tiempo del coronavirus han hecho que inclusive los mismos educadores, los mismos maestros, la misma autoridad diga, bueno, también los videojuegos sirven porque son estrategias que las personas están desarrollando, precisamente porque se tiene que cambiar en los discursos, porque precisamente ahora la educación es virtual y las posibilidades de diversión no son muchas, o más bien se restringen.
Estas respuestas creativas no niegan las fallas del mundo, no niegan las fallas de las autoridades, no niegan las fallas, lo que pueda ser mejorable de las instituciones de la gente, si no están inscritas en la posición de yo soy responsable del efecto. Esto no quiere decir que la persona realmente llegue a no sentir enojo. ¿Sí? A menudo me dirigen esta cuestión, oye, pero tú hablas de respuestas comunes genéricas y dices la queja, el enojo, la desesperación, la tristeza, el fatalismo, pero entonces, ¿cómo dejar de sentir eso? No es que uno deje de sentir eso, lo que pasa es que cuando se siente eso, experimenta eso, uno desiste o renuncia a responder desde ahí. En el caso de los formadores, de maestros para el siglo XXI, yo les planteo, no es que la actividad, el colega maestro, el colega administrativo, el alumno, te dejen de generar algo que puedes ubicar en la línea del enojo, inclusive de la desesperación, etcétera, sino que tú, en la respuesta, decides desconectar o no responder desde el lugar del enojo, sino desde el lugar del interés o la creatividad, y eso amplifica de alguna manera la respuesta. Si no, sentiríamos que nosotros estamos esclavizados o estamos atados a las respuestas comunes. Y si ustedes se fijan, cuando una persona, por ejemplo, pide disculpas, podrá decir, oigan, disculpen, lo que pasa es que estaba muy enojado. Y se ubica el enojo como una justificación de lo que yo estoy haciendo. Cuando, si yo me enojo como una sensación, yo no soy responsable de lo que siento, puedo sentir enojo, hambre, etc. Pero lo que puedo inventar es una forma nueva de respuesta, que es como lo que hace la gente en el campo de la invención. Los científicos, las personas en la tecnología, en las artes, cuando alguien está modificando una posición de cómo estudiar, cómo hacer negocios, etc., lo que hace es un cambio en la respuesta. Es decir, va a intentar hacer algo diferente con aquello que vivió o aquello que le hicieron. Y es muy interesante que esta tarde estemos hablando de esto en un contexto de una universidad, de un contexto de una facultad de psicología, y bueno, saludamos también a los otros colegas de otros campos, porque una de las características de la psicología en general y del psicoanálisis en particular, que es el campo donde yo trabajo, es la resignificación o la transformación de una vida a partir de los elementos previos. Yo tengo elementos previos, pero yo transformo en el presente con respuestas más creativas que estén de acuerdo a mi deseo. Es decir, si no creyéramos en la potencialidad de la transformación, de la resignificación, nosotros simplemente no estaríamos aquí y quizás el ámbito de lo humano no existiría, porque solo estaríamos sujetos a procedimientos biológicamente organizados en función de los instintos como el resto de los animales. Entonces, digamos que resumiendo y viendo la hora que ya hemos estado hablando, tenemos entonces una contingencia universal, existen respuestas comunes y respuestas creativas. Pudiéramos decir, la contingencia universal pueden ser contingencias también singulares, pueden ser contingencias familiares. El confinamiento ha hecho que mucha gente tenga que ubicar que es difícil para ellas estar a solas, que no han cultivado una vida interior, que su vida es más bien una suerte de vorágine de consumo o salir, y cuando esos canales se cierran, pues las personas tienen que ver cómo poder echar mano de otros recursos. Respuestas creativas, el sujeto tendría que inventarlas. Cada una de las personas, incluyéndome, tendríamos que inventar la respuesta creativa en función de nuestros intereses, de nuestros deseos. Estas respuestas creativas tendrían dos elementos: la invención y la responsabilidad, como lo ha teorizado Jorge Forbes, psicoanalista brasileño, en relación a este nuevo mundo que nosotros estamos habitando, un mundo globalizado, un mundo digital, un mundo donde hay
angustia, y al mismo tiempo que hay angustia, puede haber un retroceso a viejos órdenes autoritarios en todos los campos, o podemos avanzar a situaciones institucionales, académicas, de relaciones de vida más creativas, que estén caracterizadas por la invención de nuevas posibilidades, nuevos objetos, pero con el elemento de la responsabilidad. Hay que destacar eso. Las respuestas genéricas son irresponsables. Alguien más tiene la culpa o algo más funciona mal. En la respuesta creativa, el sujeto que prende ese movimiento siempre es responsable de lo que inventó y lo que colocó en el contexto de la relación, en el contexto social. Muy bien. Rompí récord 12:41. 4 minutos antes de lo que ya tuvimos. Gracias, maestro. Gracias por esta nutrida y excelente tema. Ahorita le cedo el micrófono a la psicóloga Zaira Qué Domínguez para dar paso a la sección de preguntas, respuestas y también de comentarios. Claro. Hola, ¿qué tal? Buenos días, doctor. Soy la psicóloga Zaira Qué Domínguez. Hola, ¿qué tal? Qué bueno. Hola, que pone ¿qué su tal? cámara para tener un contacto un poco más. Ok. Muy bien. Doctor, yo voy a dar lectura a las preguntas que nos comparte aquí el público. Voy por la pregunta número 1. Sí. ¿Cómo ayudar a las personas que ya se hacen preguntas fatalistas y el confinamiento las está llevando a la depresión? Sí. Uno de los elementos básicos del psicoanálisis es siempre escuchar una experiencia singular y nosotros no imponer un deber ser. En ese sentido, la puerta de entrada no sería hacer sentir mal al otro de que está triste o que está deprimido, etcétera, sino poder explorar de manera singular en esa vida a qué se refiere la persona cuando dice que está triste. Es decir, que el paciente pueda desarrollar su discurso y pueda darnos razones del por qué se siente triste. Las situaciones de crisis como las que vivimos pueden generar rupturas, situaciones nuevas, pero también ser detonantes de situaciones pendientes. Entonces, ni todo es efecto de la urgencia o lo inmediato, sino también puede ser elemento que venga de tiempo atrás y que en este contexto podamos atender. Entonces, digamos que de la recepción, la escucha de la singularidad, el poder conocer las características singulares de esa tristeza o de esa depresión, porque de alguna manera cuando nosotros decimos tristeza y depresión, pensamos que ella se manifiesta de la misma forma en todos y no es así. Entonces tenemos que escuchar la singularidad para ver cómo esa persona está viviendo esa situación y a partir de esos elementos clave poder ofrecer alternativas, ¿sí? Alternativas que no necesariamente surgen de nosotros como una situación de uno va a hacer esto, todo va a hacer esto, sino que con la misma historia del sujeto, la misma singularidad, la forma de ser, los gustos o no gustos, puede irse generando de alguna manera un programa o un traje a la medida de cada uno para saber cómo tratar. El tratamiento es justamente el trato. Yo tengo que tratar con el otro e incluir en el tratamiento las características de cada singularidad. Entonces, por ahí hay muchas claves en ese sentido. Excelente, doctor. Tenemos otro comentario por aquí y al final una pregunta. Dice, si viéramos la situación desde un punto de vista de un enfermo, ellos no pueden interactuar al 100% con los demás por miedo al rechazo o a infectar a sus familiares. ¿De qué manera podría implementarse algunas otras medidas para combatir la negatividad y algún tipo de trastorno en este tipo de pacientes? Sí, el psicoanálisis, que es el campo en el que yo trabajo, parte del principio, como decíamos ahorita, de no buscar combatir. A menudo nosotros en el campo de la psicología o de la ciencia psiquiatría inclusive, podemos correr el riesgo de sonar
a que lo que el sujeto está presentando, la negatividad, la depresión, el fatalismo, etcétera, es algo a combatir. Nosotros, al contrario, incluimos el malestar no como algo que se opone a la vida del humano, sino el malestar es parte de la cultura, es parte de la condición humana, y entonces vamos a intentar, a partir del malestar, crear, no es sin el malestar. Entonces, la sugerencia que yo daría es que cuando se presente una situación, el primer principio es no combatir, o sea, no ir de frente, sino recibir el malestar, recibir la experiencia, y a partir de esa experiencia poder ver lo que ella nos está enseñando, qué sentido tiene la vida de alguien que esté triste, que esté enojado, que esté en este tono, para de alguna manera, con mucho respeto, poder abrir otras posibilidades. No es tanto que yo le ofrezca. Digamos que nuestro principio de cura es: yo te voy a curar, pero no porque te quiero imponer un deber ser, sino al contrario, yo recibo tu malestar, hablamos del malestar como algo que es parte de la vida, y a partir de eso vemos posibilidades, más que ir, digamos, frontalmente para combatir. En ese sentido, una persona que está triste, lo peor que le podemos decir a una persona que está angustiada es: no estés triste, no estés angustiada, échale ganas, porque eso hace el efecto paradójico de aumentar el dolor para esa persona. Tener el problema y aparte no cambiar, no poder hacer un cambio. Excelente respuesta, doctor. Sí es importante esto que menciona, ¿no? Porque hasta cierto punto todos estamos entrando como a un malestar, ¿no? Todos estamos viviendo un malestar desde diferentes trincheras, y de alguna manera estamos resignificando nuestra existencia, ¿no? E inclusive una cosa que yo veo mucho en la práctica, con alumnos, con colegas, puede haber una dificultad donde el mismo psicoterapeuta, el psicólogo, esté ya desesperado de lo que está viviendo, también pasando por procesos de incertidumbre, y le pase al paciente la responsabilidad de tener que salir adelante, tener que cambiar para sentir que algo está mejor. Entonces, de alguna manera, pasaría algo similar como lo que sucede en las casas, donde los padres de familia se sienten tensos y le pasan la atención a los hijos, y entonces ellos tendrían que ser muy eficaces y ordenados y disciplinados, etcétera, porque es una forma de tener control de lo propio localizándolo afuera. Eso tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo. Ok, muchas gracias, doctor. Tenemos una preguntita aquí de María. Dice, una pregunta: ¿dejar de ver las noticias puede ser una forma de mantener un equilibrio de paz mental para dejar de hacerse a uno mismo preguntas fatalistas? Sí, por ejemplo, en las respuestas creativas no parten de un principio general moral o burocrático, sino a una persona le puede servir leer noticias, con eso se apropia mejor de su realidad, está informado. A esa misma persona en otro momento puede decir: hoy no quiero ver esas noticias. Yo lo planteo un poco como los alimentos. No porque algo nos guste se nos antoja siempre. Hay personas que dicen: yo en estos momentos prefiero concentrarme en esta novela que estoy escribiendo, leyendo, o me voy a poner a hacer esto otro. Es decir, la ventaja de este contexto de aislamiento social o de reclusión en casa, por una cuestión de seguridad, permite que cada uno de nosotros podamos amplificar en función de nuestros intereses. Entonces, yo no diría que alguien tiene que estar leyendo noticias. Que lea las noticias el que necesita estar informado, el que pueda procesar. Es un poco como en los aviones. Alguien se asusta en el avión, se toma algo antes y se queda dormido. A alguien le sirve conocer las fuerzas que están implicadas en empuje, resistencia, peso, sustentación, y leer un poco sobre la física que está en el fondo del milagro viviente que son los aviones, y hay quien dice: prefiero leer una serie y yo me duermo. Es decir, cada uno de nosotros tenemos formas singulares de aproximarnos a lo que nos angustia. La ventaja de las respuestas creativas es que yo voy a explorar cómo a mí me gustaría vivir esta situación, y me hago responsable de los efectos en mi persona y en la gente que me rodea.
Claro que sí. Doctor, aquí hay una pregunta que creo que les preocupa, es otro punto de vista desde otra trinchera, y es el que me he cuestionado en algunas ocasiones, sobre todo las personas que tenemos, personas muy cercanas que están en el ámbito de la salud trabajando en los hospitales, y esta persona, Katy, dice, ¿qué se podría hacer para ayudar a familiares que no viven con nosotros, pero se desesperan porque son médicos y tienen miedo de contagiarse de COVID-19? Ya ven cómo sus colegas mueren o se contagian. Sí. La primera cuestión que yo recomiendo es escucharlos. Escuchar es el principio de la cura y el principio de tratamiento. Escuchar sin juzgar. Escuchar en el sentido de la experiencia singular. A mí me llama mucho la atención que el enojo, el miedo, la tristeza no están exentos de padecerlos los psicólogos, los psicoanalistas, los médicos, pero nosotros tenemos algo que nos puede proteger y salvar de esa situación, y es el interés. El interés que nosotros tenemos por nuestra vocación, por nuestro trabajo, no hace que el miedo disminuya o que la angustia disminuya, lo que hace es la reformula para ponerla a trabajar en otro sentido. Si ahorita alguien a mí me pregunta, ¿tú tienes miedo? Claro que tengo miedo. ¿Tú tienes terror? Claro que tengo terror. Pero hay algo en la forma de ser que podemos nosotros desarrollar con interés para convertir, digamos, la angustia, la desesperación, la tragedia en posibilidades creativas. Entonces, no es que el médico, o sea, ¿qué le digo al médico para que se tranquilice? No, yo le puedo decir cualquier cosa al médico, y si el otro está esperando que con algo que va a recibir se va a sentir bien, nada será suficiente que yo le dé. Es como esta conferencia, yo estoy dando ciertos elementos, pero si alguien se incluye en la conferencia y está pensando y anotando y pone de su cosecha, esto le sirve. Si alguien escucha la conferencia desde una posición de otra vez este tipo idiota hablando de eso no sirve, pues esta conferencia definitivamente no le servirá para nada. Entonces, mucho de ese elemento del malestar que están sufriendo el personal hospitalario implica todo un bombardeo fuera de los hospitales, el miedo a poder estar contagiados, de estar contagiados más. Entonces, yo lo que recomiendo es una escucha singularizada para partir de eso, de esos elementos singulares, nosotros poder, con cada uno de nuestros pacientes que acompañamos, generar un itinerario singular. ¿Para qué? Para movilizar la resignificación y la posibilidad dentro de la profesión, fuera de la cuestión. Por ejemplo, me decía una vez un médico internista, yo ahorita no puedo funcionar, voy a pedir mis vacaciones. Y él se sentía muy mal, se sentía culpable, porque algunos compañeros le decían, no, estás mal, ahora tú deberías estar aquí, volvemos al deber ser. Esa es una respuesta creativa de él. Él inventa y dice, yo ahorita no puedo funcionar. Esa semana que él va a su casa y que está tranquilo y que descansa, le permitió regresar a la trinchera y poder trabajar. La respuesta creativa nos plantea que no todos van a estar de acuerdo con ella, pero el sujeto se mantiene seguro. En la respuesta genérica, si yo le hubiera dicho a este médico, no, tú tienes que ir porque el juramento de Hipócrates, y tú hiciste esto, y ahora ¿por qué te acobardas? O si yo le estuviera diciendo, tipo un coach de CrossFit o de gimnasio, no, vamos adelante, yo estoy en riesgo de desencadenarle una crisis. Claro. Entonces, a ver, platícame, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es tu situación? ¿Qué opciones ves? ¿Qué te gustaría hacer a ti? Y vamos viendo posibilidades para resolver esa situación de la angustia de manera singular. Qué interesante esto que comenta, doctor, el sabernos escuchar, ¿no? Yo creo que este confinamiento sí nos trastoca ese punto del que antes no hacíamos comúnmente, ¿no? Estamos muy metidos en la cotidianidad, pensando estando como que en dos tiempos divididos, en un pasado o en un futuro, pero no viviendo el presente, ¿no? Y esa parte que menciona de el escucharnos sin juzgar, porque generalmente lo que hacemos los humanos es, si nos logramos escuchar,
nos juzgamos. Esto está bien, esto está mal, hiciste el juramento hipocrático, entonces tienes que hacer. Es importante no generar esos espacios. Sí. Bueno, aquí tenemos otra pregunta y cerramos con esta. Dice, ¿cómo puede ayudar el psicoanálisis en la resiliencia personal? Pudiéramos decir, a mí en lo particular esa palabra y los referentes de resiliencia, de calidad de vida, o de estrés, nunca me han gustado porque son términos que surgen del ámbito de la resistencia a los materiales. Y esos conceptos, por alguna razón, estrés, resiliencia, son tomados del ámbito de los materiales de la ingeniería industrial y pasan al humano. La capacidad de una persona de retomar la forma o las habilidades que tenía. Nosotros proponemos en psicoanálisis más bien un término o una situación que no es para nada ideal, sino es parte del humano, que es resignificar. Pero yo voy a resignificar una cuestión. No es que yo le voy a quitar la vida, lo tóxico, lo viral, le voy a quitar a mi vida lo terrible, entonces ya voy a ser feliz. De hecho, ahorita en muchas personas hay la fantasía de que vamos a estar como antes. Nunca vamos a estar como antes, porque el antes ya dejó de existir. Pero eso no solo por el coronavirus, por eso al inicio de la ponencia yo planteaba que el coronavirus ha hecho que vivamos de manera directa algo que siempre está presente, que es la cuestión del instante, y que el pasado y el futuro siempre son inciertos. Lo que pasa es que mientras nuestra realidad, nuestro pequeño mundo funcione, y yo vaya y trabaje, y vaya y compre y venga, mi vida está asegurada. Cuando todos esos elementos, cuando falta el agua, cuando falta la luz, cuando yo no puedo salir a comprar, cuando yo tengo miedo, entonces la sensación se vuelve caótica. Entonces, el psicoanálisis como práctica, como clínica, enseña al mismo psicoanálisis y a las demás prácticas que el sentido de la vida no es algo que yo encuentro, sino es algo que yo invento. Y en esa invención es un espacio siempre abierto a la resignificación. Entonces, la puerta de entrada es la singularidad de cada persona, el reconocimiento de su existencia, de su historia. Y a partir de esos elementos podemos ayudar a que la persona se dirija a eso que le da sentido a su existencia. El sentido, la felicidad, el deseo nunca estará en una respuesta genérica. En ese sentido, la felicidad nunca estará del lado de lo que yo compro. Y los niños son fabulosos para enseñarnos esto, inclusive algunos animales, porque a un niño le compras algo y puede jugar con la caja, no tanto con el contenido, porque el jugar no es el objeto. Yo puedo acumular una serie de objetos, pero mi creatividad lúdica está trabada. Ayudarle a una persona a que recupere la fascinación, el interés, la curiosidad, sería el que pueda salir de las respuestas comunes a la invención de su existencia, que podríamos plantear una amplificación. Las vidas buscan la amplificación. Nosotros buscamos la amplificación, el desarrollo de nuestras profesiones, de nuestras familias, el amor en sí mismo busca la amplificación. La cuestión es que cuando podemos amplificar fuera de casa, no hay ningún problema. Hoy tenemos que amplificar a partir de estos dispositivos, a partir de la vida interior, a partir de otro tipo de contactos que una de las cosas fascinantes de estos tiempos históricos que estamos viviendo, que llegaron para quedarse. Se va a mejorar la escuela, se va a mejorar la educación, se van a mejorar los procesos de las empresas, es decir, como un efecto alterno, es la mejoría de muchos elementos y discursos antiguos, discursos rígidos, se cayeron por su propio peso. Pues esto es bastante interesante porque no solo el sujeto, sino las sociedades también se resignifican a partir de esta pandemia. Doctor Camilo, es un gusto tenerle aquí y interactuar con usted y además darle lectura a las preguntas y a la opinión de la gente, de las personas que nos escucharon. Pues es un gusto.
me despido y le cedo la palabra a la psicóloga Gabriela. Gracias, maestra. Buenas tardes. Un saludo. Buenas tardes. Doctor Camilo Ramírez Garza, Presente, él nos estuvo nutriendo en esta tarde con este tema tan importante que mencionaba, y bueno, y esperamos que lo que nos compartió el día de hoy puede ser de mucho provecho para las personas que nos están escuchando a través de esta transmisión, o que puedan verlo también en redes sociales, y que les pueda dar mucha tranquilidad en estos tiempos que no lo esperábamos y que, bueno, ya nos tuvimos que ajustar. Yo le agradezco enormemente aceptar la invitación, que esté con nosotros, y esperamos que no sea la única, sino que sea el inicio de muchos proyectos más que podamos compartir. Doctor, muchas gracias. Gracias a todas y todas nuestras estudiantes, personal administrativo, docentes de la familia UJAT y público en general, que nos acompañaron en esta transmisión. Hemos concluido con las actividades programadas para la transmisión de hoy. Gracias también a ustedes que día a día se cuidan y a su vez cuidan de todos y todas nosotros. Visita nuestras redes sociales, en donde te informaremos las próximas actividades en las que podrás participar, y recuerda que te esperamos este martes 30 de junio a las 12 del día en el segundo diálogo interactivo en línea contigo. Te esperamos y hasta la próxima.